buenas tardes. Un saludo muy cordial a todos en el inicio, en la inauguración de este tercer simposio de estudios tomísticos Ser y Amar, que comienza hoy y que se desarrollará pues, en la tarde de hoy y durante todo el día de mañana. Ese simposio fue anunciado en la finalización del anterior, que tuvo lugar en este mismo lugar el año pasado, el simposio Ser y Conocer, y por tanto ya se inserta en una tradición de actividades, no solo esos simposios, ¿no?, que es en este caso el tercero, sino de una larga tradición de actividades dedicadas al estudio de Santo Tomás. Una tradición filosófica, teológica, que se enmarca no solo institucionalmente en las entidades que dan pie, que han organizado este evento, sino sobre todo a la Escuela Tomista de Barcelona, que se fundara bajo el magisterio del padre Ramón Orlandis y cuyo máximo representante, sin duda alguna, fue Francisco Canals. Esta tradición filosófica no deja de ser aquella que constituye el alma de todos los estudios superiores, de todos los estudios universitarios, y sin la cual, sin la existencia de una tradición filosófica en torno a un maestro y ordenada a la búsqueda de la verdad, la universidad se convertiría en una institución sin alma, convertida exclusivamente en una mera expedidora de títulos. Pues bien, nosotros con mirando de mantenernos fieles a esta tradición, también miramos de ser alma de la institución universitaria, precisamente por esos dos elementos: un magisterio común y la búsqueda de la verdad. Ya decía Juan Pablo II, en Fides et Ratio, que la amistad es el lugar más propio para la búsqueda de la verdad. Pues bien, esta amistad filosófica, de la que hablaba Canals al final sobre la esencia del conocimiento, cuando afirmaba que no hay nada más ajeno, nada más lejano a la búsqueda filosófica de la verdad que el conocimiento solitario y aislado. Pues bien, en esta amistad filosófica nos miramos de reunirnos para conocer la verdad enseñada por Santo Tomás acerca, en este caso, del amor. Y esto en continuidad con los simposios anteriores. El primero de esta serie fue Ser y Persona. Es el fundamento del que le siguió, Ser y Conocer, y también del que ahora continúa, que es Ser y Amar. Vamos a reflexionar sobre esta fundamentación metafísica del amor, fundamentación también, por supuesto, teológica, y en diálogo también con el pensamiento contemporáneo, pero sobre todo a la luz del pensamiento de Santo Tomás. No voy a dar más razón del contenido de este simposio, porque para ello estarán los ponentes, pero además una pequeña presentación que nos va a hacer el mismo profesor Francisco Canals. Y es un vídeo que tenemos preparado a continuación con algunas intervenciones del profesor Canals acerca del amor.
Mi agradecimiento a todas las entidades organizadoras, al Instituto Santo Tomás de Valmesiana, al Centro de Barcelona de la SITAE, de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de España, al Grupo de Investigación Persona y Vida Personal de la Universidad Abad Oliba, por supuesto a todos los ponentes que han aceptado participar en este simposio, a todos, particularmente a aquellos que nos acompañan, que han venido de fuera para estar entre nosotros, al profesor Antonio Amado, de la Universidad de los Andes, en Chile, al profesor Alejandro Verdés, al profesor José Juan Escandell, al profesor Francesc Chicola, profesor Alejandro Verdés del Instituto Santo Tomás, profesor José Juan Escandell, en estos momentos colaborador de la Universidad Internacional de La Rioja, el profesor Francesc Chicola de la Universidad Abad Oliba, el profesor Antoni Prebosti de la Universidad de Barcelona, el profesor Martín Echavarría de la Universidad Abad Oliba, la profesora Rosario Neumann de la Universidad San Dámaso, la profesora Carmen Cortés de la Universidad Abad Oliba, el profesor Piotr Rodzak de la Universidad Nicolás Copérnico de Torun, en Polonia, el profesor Arkadiusz Budaniec de la Universidad Católica Juan Pablo II de Lublin, en Polonia, al profesor Reinhard Hütter del Duke Divinity College de Estados Unidos, en Durham, al profesor José María Manresa, también de la Universidad Abad Oliba, al profesor Ignacio Manresa del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo y particularmente a Monseñor Don José Rico, obispo auxiliar de Getafe, que concluirá este acto. También a los que presidirán y moderarán las diferentes mesas, al profesor Javier Barraicoa de la Universidad Abad Oliba, al padre Juan José Gallego de la Orden de Predicadores, que además presidirá la Santa Misa mañana, al profesor Estefano Abate de la Universidad de Abad Oliba, al profesor Miguel Ángel Belmonte, también de la Universidad Abad Oliba, y el profesor Alessandro Mini de la misma universidad. Asimismo, a quienes han ayudado a la organización de este acto, a la señora Aurea Martín, que con mucha paciencia ha soportado las directrices del coordinador de este simposio, cosa a lo cual ya está bastante habituada. A Jorge Soler, que también pues, una reciente incorporación para la organización de eventos, si no sale corriendo después de este, a Patricia Antonín, Fernando de los Bueyes, Irene Martínez, dejo de hablar de los Martínez, Marc Llarina, Laura y José Indarc, que han elaborado el vídeo que verán a continuación, y también Monseñor Xavier Prebosti, que dirigirá el rezo de vísperas esta tarde. Se disculpan el doctor José María Alsina, que por causa de un viaje pues le ha sido imposible venir y ha sentido particularmente el no poder estar entre nosotros, y la doctora Mercedes Palet, que por una razón familiar importante tampoco ha podido estar entre nosotros. Algunas indicaciones prácticas menores. La primera, aquí hay un ventilador, por si alguien ve que no puede resistir la situación, pues bueno, aquí un poco de aire condicionado, condicionado por ponerse cerca. Luego se les entregará la revista Espíritu a todos los asistentes, el último número de la revista Espíritu, que incluye la segunda parte de las actas del simposio Ser y Conocer. El primero se publicó en 2 números debido al número de ponencias, y se les hará obsequio del segundo ejemplar, con ánimo de que se suscriban
a la revista, a todos los números. Mañana, Dios mediante, después de la celebración de la Santa Misa, se expondrá el Santísimo en la capilla de Valmesiana para que durante todo el día, mientras algunos hablamos del amor, haya quien lo adore. Y eso será aquí, en la capilla de Valmesiana. Entonces, en principio, no sé si queda algún turno por cubrir, pero, en fin, quien lo desee, pues que sepa que estará el Santísimo en el lugar central de esta casa. Y anunciar ya pues el que será próximo simposio a celebrar seguramente el mes de junio, pero bueno, aquí las fechas pues habrá que analizarlas. El próximo simposio que se titulará Ser y Naturaleza. Y ahora damos paso al vídeo en el que el profesor Francisco Canals nos hablará del amor. Es un vídeo de 7 minutos. Profesor Antonio Amado, de la Universidad de los Andes, licenciado en Filosofía por la Universidad de Barcelona, profesor de Metafísica y Teología Natural en la Universidad de los Andes de Chile y director de su Departamento de Antropología y Ética. Es además miembro del Consejo de Consultores y Colaboradores de la revista Humánicas y autor, entre otras cosas, de La Educación Cristiana, publicado por Ediciones Stile. Su ponencia, que abre este simposio y que por tanto es el marco en el cual se pueden insertar las otras ponencias, lleva por título Naturaleza y Amistad. Tiene la palabra el profesor Amado. Muy buenas tardes. Les agradezco a Enrique y a todos la invitación. Muy contento de estar con quienes algunos fueron mis profesores y, por supuesto, los compañeros, amigos y todos. Y, bueno, a mí me toca el tema naturaleza y amistad. La razón del tema fue un impromptu en el momento en que Enrique me lo preguntó hace más o menos un año, ¿no? Es decir, ¿qué tema quieres hablar? Dije, naturaleza y amistad. Este fue el tema. Y cuando pensé, o sea, cuando salió el tema, naturaleza y amistad, después hay que llenarlo de contenido, ¿no? Pero cuando apareció el tema, el motivo que estaba detrás era la obra de Cicerón, ¿no? Sobre la amistad. Cicerón tiene una obra, Legio o de la amistad. En esta obra, la amistad, sobre la amistad de Cicerón, parte de la obra se pregunta a Cicerón sobre cuál es la razón de la amistad en la vida de los hombres, ¿no? Y se pregunta si es por indigencia, si es por necesidad, si es algo azaroso, si tiene una final, si es por una utilidad, etcétera, etcétera, o, y es lo que termina concluyendo, si es algo a lo que inclina la misma naturaleza. Entonces, Cicerón parece decir en esta obra que, en definitiva, la razón última de la amistad es que es a lo que inclina la misma naturaleza. En la misma obra, Cicerón, en un momento determinado, hay una cierta reflexión, ¿qué es mayor, ¿no? ¿La amistad o la sabiduría? No lo pregunta así, pero surge en medio del diálogo, ¿no? ¿Qué es mayor, la amistad o la sabiduría? Entonces, en un momento, dice, parece que no hay un don mayor dado por los dioses a los hombres, a excepción quizás de la sabiduría. Pero aparece el tema amistad, sabiduría. Quizás, salvo la sabiduría, no hay nada mayor que la amistad. Pero, a continuación, poco después, dice, no obstante, si alguien pudiera llegar a ser tan sabio que poseyera el conocimiento de todas las cosas, si no tuviera a quien contárselo, parece que no podría ser feliz, ¿no? Entonces, de alguna manera, viene a presentar, ¿no?, una cierta dificultad, ¿no? La sabiduría ya se ve como lo superior de alguna manera, como lo perfecto, como el fin último, ¿no?, a lo que puede orientarse la vida humana. No obstante, la amistad, ¿no? ¿Cómo puede ser que se tenga el conocimiento de todo y sin embargo no está con alguien? Como se verá en distintas ponencias, de las cuales yo no puedo decir nada porque
no sé lo que va a pasar en ellas, pero me emociona del amor líquido, pero no se puede saber, pero salvo como en algunas ponencias se verá el tema, ¿no? Caridad, sabiduría. En la fe cristiana, evidentemente, la síntesis expresada, por ejemplo, por Santo Tomás, ¿no? El don de sabiduría, como perfección de la virtud de la caridad. La caridad siendo esencialmente amistad, el vínculo intrínseco, ¿no? que relaciona tanto la sabiduría con la amistad. El hecho de que la perfección última del hombre consista en la contemplación de Dios, pero que es al mismo tiempo la contemplación de la persona amada, aquel que se ha dado a nosotros mismos para que podamos tener amistad con Él. Esto en el mundo cristiano se resuelve perfectísimamente, porque es lo verdadero y es el orden, ¿no? Pero en el mundo pagano, por decirlo así, ya es interesante que se haya planteado la dificultad, ¿no? Amistad, sabiduría. Esto mismo está en Aristóteles, de alguna manera. La misma ordenación de la ética Nicómaco, uno podría pensar que los libros 8 y 9 que tratan sobre la amistad están después de los libros anteriores, por supuesto, pero que tratan sobre el tema de las virtudes, ¿no? La amistad es virtud, no es virtud. Aristóteles tiene una cierta dificultad, parece que más bien es algo consiguiente a la virtud, ¿ya? Y después del tema de la amistad viene lo referente también a la felicidad última del hombre. Es complejo en Aristóteles, por ejemplo, que amistad no se puede tener con Dios. Claro, de hecho, la filosofía de Aristóteles y la filosofía del mundo pagano no daba para eso. No había la posibilidad de una comunicación de la vida divina para que se pudiera tener amistad con Dios, ¿no? Entonces, pero la amistad no es meramente una virtud, no, parece que es algo que se sigue en la vida de los hombres cuando hablamos de la amistad perfecta, cuando los hombres ya son virtuosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, la felicidad última, aquella que sería la posible al filósofo, al sabio, no parece consistir en la amistad. Este es el problema. Hay una dificultad ahí, también, por decirlo así, una cierta dificultad, porque quizás no están todos los elementos para poder integrar de manera sintética lo que pertenece a la amistad y lo que pertenece a la sabiduría. Evidentemente, sí, con la filosofía, con la sabiduría, podemos alcanzar de alguna manera el conocimiento de cómo nos es posible a nosotros, ¿no? Bien, pero si podemos alcanzar de alguna manera el conocimiento del primer motor, del bien supremo en vistas del cual todo debe ser obrado, pero con él no podemos tener amistad, no podemos poner la amistad como lo supremo en la vida humana, no puede ser, porque con la sabiduría de algún modo podemos llegar ahí, pero con ese ser supremo no se puede tener amistad. La vida cristiana, o en el mundo cristiano, esto se resuelve, porque con Dios se puede tener amistad, y al mismo tiempo es en el conocimiento de Dios y de la perfección divina donde se colma y se completa todo lo que es la sabiduría. Por eso, digámoslo así, en el mundo cristiano es más posible una síntesis. Pero a mí me interesaba lo de Cicerón, me interesaba bastante, o me interesa, por decirlo así, me interesa, era donde estaba la cabeza, un saludo, donde estaba la cabeza en su momento, ¿no? El problema de la inclinación natural del hombre a la felicidad, perdón, a la amistad, que esto de que el hombre por naturaleza parece estar llamado a la amistad, y reflexionar en esa línea, sobre todo por otro motivo. Porque, aunque en Aristóteles no sea posible la amistad entre el hombre y Dios, Aristóteles dice que no es posible. Entonces, sin embargo, Aristóteles da una definición de la amistad. Benevolencia recíproca, mutuamente conocida, fundada en la comunicación de algún bien. Da una definición de amistad. Esta definición de amistad que da Aristóteles es la que después toma Santo Tomás de Aquino para decir que la caridad es esencialmente amistad. Es decir, en el momento en que tiene Santo Tomás, es decir, ¿qué es la caridad? Entonces dice que es amistad. Y para hablar o para decir por qué la caridad es amistad, toma una definición de Aristóteles, que Aristóteles la usaba en el plano del orden natural, amistad. Benevolencia recíproca, mutuamente conocida y fundada en la comunicación de algún bien.
Ahora, esto es interesante porque para Santo Tomás la caridad sí que es virtud. Es virtud. Es virtud porque esta tiene que estar fundada, apoyada en la comunicación del bien divino a nosotros. De hecho, no hay ningún tipo de acción que nosotros podamos hacer de parte nuestra, alcanzando no se sabe qué tipo de perfección, mediante deliberación y elección nuestra, por la cual, consiguiente a la cual, nosotros podamos entrar en amistad con Dios. Se requiere previamente que Dios nos comunique, por decirlo así, su vida íntima. Si no hay comunicación de la vida íntima divina, es imposible entrar en esta comunión de amistad con Dios. Por eso hace falta que Dios mismo nos disponga, mediante un hábito infuso sobrenatural, y por eso la caridad, que es amistad sobrenatural, amistad con Dios, digámoslo así, y con el prójimo, pero por amor a Dios, sea una virtud. Sin embargo, Santo Tomás tampoco, si nos colocamos en el orden meramente natural, tampoco acaba de considerar la amistad como virtud. De hecho, cuando habla de esta amistad que es posible entre los hombres, buena educación, buen trato, una cierta afabilidad, etcétera, etcétera, eso sí que es virtud y se puede relacionar con la justicia, etcétera, etcétera. Pero esa amistad perfecta, que es propia de aquellos que ya son estables en la posesión de un bien, etcétera, etcétera, y por la que pueden comunicar el bien poseído a otro, amándolo como a sí mismos, esto Santo Tomás de Aquino, referido meramente dejando de lado lo que podríamos pensar como la caridad, esto tampoco es tratado como una virtud particular. De hecho, en el Tratado de la Caridad responde ante la objeción de que la caridad no puede, o sea, que si la caridad es amistad, la amistad no puede, o sea, la caridad no puede ser virtud, y dice, bueno, que hay una amistad que no es virtud, sino más bien consiguiente a la virtud. Pero esa que no es virtud, sino más bien consiguiente a la virtud, no dice exactamente cuál es en ese momento, pero evidentemente no es la afabilidad, de hecho la distingue de ella, y tampoco es la caridad, porque esa sí que es virtud. Bien, entonces, a mí lo que me interesa, perdón, que hable así, no tiene la cabeza en ese momento así. Entonces, es el tema de esta amistad consiguiente a la virtud, que está en Aristóteles, amistad consiguiente a la virtud, y pensar un poco sobre si el hombre tiene por naturaleza inclinación natural a ella. Es decir, inclinación natural a la amistad, inclinación natural a la vida amistosa. Ese es el tema de naturaleza y amistad. Entendiendo por esta amistad aquella amistad perfecta que solo se puede dar entre los que son iguales en virtud. Entonces, la pregunta es si el hombre tiene inclinación natural a la amistad. No meramente inclinación natural a una cierta vida social, evidente, no solamente cierta, a la vida social, ¿no?, sino a la amistad. No se trata tampoco de si el hombre no está llamado en última instancia, por la bondad divina, a tener una amistad con Dios, que en última instancia está fundada en la comunicación del bien divino de modo sobrenatural. No, sino si hay una inclinación natural a la vida amistosa. Este es el tema en su, no sé, definición o formulación. Ahora, por otra parte, el otro punto es muy extraño, que es algo que voy a decir, pero siempre ustedes saben que eso pasa, ¿no? El otro punto que a mí me llamó la atención es el Tratado de la Gula de Santo Tomás de Aquino. La Gula, claro. Entonces, en el tratado, más que en el Tratado de la Gula, perdón, en las cuestiones sobre el mal, cuestiones disputadas de mal, en la cuestión 14 me parece, pero si no es esa es otra, en el artículo primero, eso sí, y en la respuesta a la primera objeción, donde se pregunta si la gula es pecado, ¿no? Entonces, bueno, dice que claro, que la gula es pecado, ¿no? Eso es obvio. Pero, en la respuesta a la primera objeción, Santo Tomás dice unas cosas que son, a mí me parece bastante notables, ¿no? Porque dice, el hombre, o sea, la gula no es pecado porque haya una inmoderada toma de alimentos, lo cual es fácil. Eso, más bien, es un problema del médico,
más fascinante. Al médico, usted está comiendo demasiado, tiene mucho colesterol, dice, lo que en todo caso es Buda es el deseo inmoderado. El deseo inmoderado. Entonces dice, y este deseo inmoderado no la toma inmoderada, porque eso es un problema más bien, insisto, de arte médico, ¿no? Este señor come más de la cuenta, está comiendo demasiadas papas, que coma menos papas, eso no es Buda, ¿sí entiendes? Es un problema del médico, ¿no? Pero el tema es el deseo inmoderado. Entonces, este deseo inmoderado se da cuando uno come, por decirlo así, según lo que sería racional, bueno, pues comería fuera de la medida de la razón. Y esto se da, bueno, cuando come fuera de lo que necesita cotidianamente para vivir, para el sustento diario, para las habilidades y trabajos de la vida y para la conversación con aquellos con los que vive. La conversación. Esta conversación con aquellos con los que vive, la conversación, no puede decir, bueno, aquellos con los que conversa uno, sobre todo son los amigos. ¿No? Entonces, miren, interesante porque tenemos la comida, una cosa de la función nutritiva bien básica, bien elemental, ¿no? Y Santo Tomás señala una ordenación bien interesante, ¿no? Hay desorden, podría haber apetito desordenado, ¿no? Si se come fuera de lo que, o sea, si hay un deseo irracional, deseo inmoderado, pero es racional, pertenece a la vida de los hombres, por decirlo así, ¿no? El poder, evidentemente, que uno puede comer con los amigos, pero donde yo quiero terminar es que si come de cierta manera con los amigos, ya no son sus amigos, ¿no? Pero, sobre todo si se lo come al amigo, ¿no? Pero, el doctor Martín es un especialista en un caso de ese tipo. Pero yo lo escuché, un caso de canibalismo, sí. Pero fuera, es fuera de lo que es la conversación con los amigos, ¿no? Comida, amistad. Uno cuando invita a un amigo o dice, oye, salgamos, ya se entiende, vamos a ir a comer. Ya se entiende, vamos a ir a tomar algo. Es extraño, ¿no?, que los amigos conversen, no sé, con 2 lechugas. Yo esta noche pensaba en las tinieblas nocturnas, ¿no? Decir, mire, amigos vegetarianos, bueno, es como contradictorio. No se sostiene. Y bueno, uno va pensando cosas, ¿no? Le dicen a uno, mira, me ha pasado ahora, ¿no? Mira, has adelgazado, ¿no? Bueno, claro. Entonces, una es la intención del médico, ¿no? La intención del médico es, te pasa algo, has adelgazado, etcétera, etcétera. Según Santo Tomás, no lo dice, ni en broma. Pero, según Santo Tomás, otra cosa sería la intención del moralista, ¿no? Que estás perdiendo amigos. Parece que... Entonces, es bien interesante porque el texto de Santo Tomás no es que dé o no dé para eso, pero sí que abre una posible reflexión. La posible reflexión, que es lo que me parece a mí que es muy interesante, es, a ver, ¿hay una inclinación natural o no la hay a la amistad? Si hay una inclinación natural a la amistad, esta inclinación natural a la amistad, ¿cómo se relaciona con las otras inclinaciones naturales que hay? Esto es muy importante porque cuando se está en el trabajo, por ejemplo, con distintas personas, uno tiene el trabajo común con alumnos, ¿no?, de hacer de vez en cuando clase de ética, tremenda clase de ética, ¿no? Entonces, la clase de ética, uno tiene que explicar el desorden en la comida. La verdad es que no les importa demasiado, no comen, no pasa de todo, ¿no? Pero está el desorden, o comen pésimo, o no, bueno. Pero está el desorden en la comida, está el desorden en la sexualidad, está el desorden en cuanto al uso del dinero, en cuanto al afán desordenado de poseer riquezas, está el desorden con respecto al habla, al decir, a la jocosidad, hay tantos desórdenes. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que explicar las distintas inclinaciones naturales, y al explicar las distintas inclinaciones naturales según los distintos niveles, podemos sistematizarlas según Santo Tomás de Aquino o de otra manera, al explicar las distintas inclinaciones naturales, tener ahora que empezar a justificar para cada uno de los posibles desórdenes que hay en la vida humana frente a unas personas que muchas veces están también desordenadas por muchos lugares y por muchos lados, intentar explicar
los 4 tipos de gula que pueda haber, la gula estudiosa, la gula no sé cuánto, etcétera, etcétera. Después, lo que sucede en el ámbito de la sexualidad, que se empieza a volver sencillamente inexplicable. Después, por otra parte, lo que puede suceder con respecto a riquezas o placeres, lo que puede suceder con respecto al juego. Muchas veces a las personas, de una u otra manera, le parece que todo esto les suena como desconectado, sin la suficiente conexión, no suficientemente fundado, etcétera, etcétera. Me parecía, por eso el ejemplo de la comida, me parecía que sería una inclinación, si podemos hablar radicalmente de una inclinación natural a la vida amistosa, entendiendo por vida amistosa esa amistad perfecta, que es consiguiente a la virtud. Resulta que el tema de la amistad, en general, es bello. En general es un tema que integra todas las dimensiones posibles de la vida humana. Es un tema que, en general, cuando se explica a las personas, les suena como bastante natural. Todos quisieran tener amigos, más los amigos de los que uno le habla. Todos quisieran esa persona de la que siempre se pueden fiar. Descubren que fallan, descubren que cuesta mucho ser fiel, etcétera, etcétera. Pero aquello que es la vida amistosa es, podríamos decirlo así, como decía Aristóteles, por todos amables. Por todos amables. Se aman por el tanto en la riqueza como en la pobreza. Teniendo mucho, nada mejor que tener amigos. No teniendo nada, mejor tener amigos. Va bien con el dolor, va bien con el sufrimiento, etcétera, etcétera. Entonces el tema es ver si podemos decir, ¿no?, entonces, que el hombre tiene esta inclinación natural a la vida amistosa, que se constituye de alguna manera en mi término y que dé razón de un modo global de por qué, en última instancia, y vale la pena, más que vale la pena, no digamos vale la pena, porque en última instancia está mal la gula o está mal la avaricia. Como en definitiva todo lo que es un desorden moral impide la vida amistosa. Como todo en cualquier orden, lo que sea desorden moral incapacita, ya sea para la estabilidad, para la firmeza en la relación con el otro, ya sea para poder buscar el bien del otro por sí mismo, ya sea en última instancia para una conversación profunda y serena. Porque claro, si uno está conversando con otro, aun queriendo hablar sincera y profundamente, si tiene gula y le baja hambre e interrumpe la conversación, así no se puede con la amistad. Lo que hay que hacer es ir juntos a comer. Sí, lo que no se puede hacer es interrumpir. Si una persona tiene inquietud, turbación por su deseo de riquezas o lo que sea, y está conversando con alguien, y el tiempo empieza a valer oro, etcétera, etcétera, no se puede con la vida amistosa. Lo mismo sucede con el que es cobarde, con el que no se le atreve a decir al otro ciertas cosas, con aquel que es débil, no se puede. No se puede en última instancia tener una estabilidad y una firmeza para la prosecución de lo que es el bien del otro, por el otro, amar al otro por sí mismo, etcétera. Bien. En relación a este tema de la inclinación natural a la vida amistosa, entendiendo no una cierta inclinación a la vida social en general, aunque de hecho podría estar hasta contenida, sino, pero entendiéndola en su perfección. Entonces, uno encuentra ese pasaje que el doctor Francisco Canals citaba frecuentemente de la Suma Teológica, que está en la cuestión 99, donde se dice, la ley es dada al hombre, nada, esto me lo he inventado, me equivoqué de página. Toda ley tiende a que se constituya la amistad, ya sea entre los hombres entre sí o entre los hombres y Dios. Toda ley tiende a que se constituya la amistad, toda ley. Este tema que está en la respuesta a una objeción, de la cuestión 99, está tratándose el tema de si los preceptos de la ley natural son uno, es uno o son múltiples. Entonces, Santo Tomás dice, los preceptos de la ley son muchos si se consideran los actos que preceptúan, pero uno según que se ordenan a un solo fin. En ese contexto, son uno. Los preceptos de la ley son uno según que se ordenan a un fin, dice. Toda ley tiende a una sola cosa, a que se constituya la amistad de los hombres entre sí o de los hombres con Dios.
La amistad de los hombres entre sí, la amistad de los hombres con Dios. Uno podría decir, toda ley, no más que podría decir, dice toda ley el texto. De hecho, en el artículo segundo de esa misma cuestión 99, dice, así como la intención principal de la ley humana es que se logre la amistad de los hombres entre sí, así también la intención de la ley divina es que se constituya la amistad entre los hombres y Dios. La intención de la ley humana, lo principal, es que se constituya la amistad de los hombres entre sí. Lo decía Aristóteles, más desean los que gobiernan que los hombres sean amigos que sean justos. Si son justos, todavía tienen que llegar a ser amigos. Si son amigos, ya no hay problema, porque ya tienen que ser con seguridad justos. No pueden ser amigos y no ser justos. Pueden ser justos y no llevarse demasiado bien a pesar de todo. Pero, entonces, claro, la idea es, ¿será posible entonces, entre las distintas leyes, ley humana, perfecto, ¿no?, lo que intenta la autoridad del gobernante, ¿no?, ley divina, lo que está dado por Dios como supremo legislador cuando nos ordena y nos da la gracia del Espíritu Santo para poder vivir en plenitud bajo esta misma gracia, teniendo amistad con Él? Pero la ley natural, que es aquella ley propia del hombre, natural porque es propia del hombre, del ser racional, de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, podemos decir entonces, como dice toda ley, podemos decir que toda ley tiende a esto. Bueno, Santo Tomás lo dice, más que podemos decirlo. Santo Tomás dice, toda ley tiende a esto. Ahora, ¿cómo se constituye la ley natural? Porque ese es el otro punto, ¿no? ¿Cómo se constituye? ¿De qué manera? ¿No? La ley siempre, se dice, ¿no?, es un acto de la razón. Entonces, la ley tiene que estar siempre en un entendimiento, tiene que ser el acto de un entendimiento, ¿no? El entendimiento es el que legisla, ordena. Entonces se dice, ¿verdad?, la ley está en su lugar propio, en el entendimiento de aquel que es el legislador. Y la ley también está en las cosas que están ordenadas por ese entendimiento, reguladas por él. Está en las mismas cosas como reguladas, como legisladas. Entonces, Dios, con su entendimiento, ha determinado cómo se ordenan todas las cosas, y las cosas, de hecho, en su misma naturaleza, no olvidemos aquel texto tan importante de Santo Tomás de Aquino, que está en la cuestión 103, ¿no?, donde se pregunta, donde en una objeción se dice Santo Tomás, en la objeción, perdón, se plantea la posibilidad de que, como las cosas tienen ya su naturaleza, entonces, por la cual están inclinadas, entonces no sea necesario que haya un gobernador. Y entonces, dice Santo Tomás, la misma inclinación natural que está en las cosas es el primer efecto del gobierno divino. Es decir, Dios gobernando las cosas, lo que hace es que les ha dado una naturaleza y se las ha dispuesto de un modo. Entonces, la misma inclinación natural de los distintos entes pone de manifiesto que hay un legislador. Aquella misma intención del fin que está en todos los entes naturales pone de manifiesto que hay un legislador, pero formalmente la ley tiene que ser acto de un entendimiento. Bueno, entre los seres que están regulados por la ley eterna, así decimos, porque Dios supremo legislador, Dios supremo gobernador, que determina el orden de todas las cosas y cómo han de ser todas ellas reguladas para que alcancen sus respectivos fines y para que en definitiva todas ellas puedan participar de la difusión de bondad de parte de Dios, de la comunicación de la bondad divina. Entre los distintos entes que están regulados están los seres racionales, que son regulados de tal manera que ellos también pueden, por decirlo así, regularse a sí mismos. O Dios tiene providencia de los hombres, como se dice de otro modo, haciendo también al hombre providente de sí mismo. Y también unos hombres tienen que ser providentes de otros, ¿no? Pero hace al hombre providente de sí mismo. Y esto es así, entre otras cosas, porque además el ser humano, que tiene naturaleza racional, la persona humana, es capaz de tener dominio de sus actos. Bueno, pero en todo caso, Dios gobierna al hombre, haciendo que el hombre pueda también gobernarse a sí mismo. O Dios legisla al hombre, haciendo que el hombre pueda ser también legislador de sí mismo. Pero el hombre es un legislador que tiene esa condición, ¿no? Puede legislar. De hecho,
ley natural activamente tomada es siempre un acto de nuestra razón, que se hace, por decirlo así, a partir de algo que está en nosotros inscrito, pero siempre es acto de nuestra razón. Y cuando nosotros decimos que no se puede robar, no se puede mentir, estamos nosotros diciendo lo que tiene que ser ordenado y dicho, y al mismo tiempo estamos siendo regulados por Dios, porque Dios gobierna al hombre haciendo que el hombre se gobierne a sí mismo, ¿no? Entonces, no es nada, por decirlo así, es impuesto desde fuera, no es una cosa ajena a nosotros, porque somos también legisladores de nosotros mismos. Pero, por muy legisladores que seamos de nosotros mismos, hay en nosotros también algo que, previo a nuestra legislación, a nuestra determinación activa por parte de nuestro entendimiento, viene ya, por decirlo así, determinado. Tenemos inclinaciones naturales. ¿Ya? Y esas inclinaciones naturales están en nosotros. Esas inclinaciones naturales son previas a cualquier acto de razón que nosotros hagamos. Están en nosotros. Entonces, una vez que tenemos que toda ley tiende a que se constituya la amistad, ya sea entre los hombres con Dios o de los hombres entre sí, nos preguntamos, o lo que estábamos preguntando ahora, si esto responde también a la ley natural. Si podemos decir que por ley natural, es decir, si según la ley natural tiende también a la amistad, no solo a la ley humana en el ámbito civil, que se podría derivar de otra manera, sino la ley natural. Y entonces decimos, bueno, hemos hablado de la ley natural, acto de la razón, pero ley natural que se constituye en nosotros, por decirlo así, como acto de la razón, supuestas las inclinaciones naturales. Entonces, en este sentido, está el conocidísimo pasaje de la primera parte o de la segunda parte, cuestión 94, artículo segundo de la Suma Teológica, conocidísimo pasaje, que don Francisco Canales comenta en varias ocasiones y que para él es un lugar, por decirlo así, asombroso y nuclear del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Entonces, yo quiero ahora referirme a ese pasaje, cuestión 94, artículo 2, darle un par de vueltas y después volvemos a nuestro tema de la amistad. Y lo que a mí me parece que enseña Santo Tomás, lo que me parece que quiere decir sobre esta inclinación natural a la amistad, y que me parece además que está muy intrínsecamente conexo con lo que es el pensamiento de don Francisco Canales. Entonces, tomo el texto de aquí. Así como el ente es lo primero, cuestión 94, artículo 2, en el cuerpo. Así como el ente es lo primero que cae en la aprehensión simplemente tal, lo primero que cae en la aprehensión del entendimiento simplícito, así lo bueno es lo primero que cae en la aprehensión de la razón práctica, que se ordena a la acción. Claro. Uno que conoce un poquito las distintas discusiones de los distintos autores contemporáneos, incluso dentro del mundo tomista, o sea, más bien ahí donde hay discusión. Entonces, uno se... Perdón. Hasta ahora no sabía de nada. Entonces, uno encuentra cómo este texto se usa para decir que el bien cae primero en el entendimiento práctico. Cuando resulta que el texto no dice que el bien cae primero en el entendimiento práctico, sino que lo primero que cae en el entendimiento práctico es el concepto de bien, que son dos cosas distintas. Entonces, claro, si el bien cae primero en el entendimiento práctico, si el entendimiento especulativo es para captar el ente y el entendimiento práctico es para captar lo bueno como tal, entonces tendríamos que decir, como sucede frecuentemente en la discusión sobre este tipo de materias, que todo lo que sea hablar, por ejemplo, de vida social o de amistad, o que sea de hablar del mismo matrimonio, etcétera, etcétera, sea siempre algo de la esfera meramente práctica. No hay nada a considerar, nada a contemplar, nada digno, por decirlo así, de ser pensado según lo que le pertenece al hombre como tal. Es algo solo constituido en el dinamismo de lo deliberadamente apetecible. Pero claro, si es constituido en el ámbito de lo deliberadamente apetecido, ya no podemos pensar, y ese es el caso, la vida amistosa como algo digno de ser pensado, contemplado, considerado como una perfección, digámoslo así, de la vida humana, o como algo a lo que la misma naturaleza humana como tal inclina, según lo que somos los seres humanos, etcétera, etcétera.
etc., es un problema, ¿no? Entonces, así como el ente es lo primero que cae en la aprehensión del ente simplícito, así lo bueno es lo primero que cae en la aprehensión de la razón práctica que se ordena a la acción. Para Canals, acordémonos que este texto lo lee muchas veces, ¿no?, en conexión con aquel otro pasaje fundamental de la cuestión primera, de la suma teológica, primera parte, cuestión 16, artículo 4, en una de las objeciones, debe ser la segunda, donde dice, ¿verdad?, lo primero que capta el entendimiento es, o lo primero que cae en la aprehensión del entendimiento es el ente. Después aprehendemos que aprehendemos el ente. En tercer lugar, aprehendemos que apetecemos el ente. De tal manera que en el orden de los conceptos trascendentales, que son trascendentales y por tanto en el orden de la constitución de todos los otros conceptos son anteriores a cualquier otro concepto, ya sea botella, vaso, silla u hombre, en el orden de los conceptos trascendentales, primero es el concepto de ente, en segundo lugar es el concepto de verdadero, hay otro orden si queremos, pero en segundo lugar el concepto de verdadero, y en tercer lugar el concepto de bueno. Lo que pasa es que el concepto de bueno se ha constituido, supuesto que tenemos una, por decirlo así, una connatural captación o percepción de nosotros mismos como inclinados a lo que es. Si no hemos captado la entidad de algo y no nos hemos percibido a nosotros mismos como inclinados a eso que es perfecto y nos perfecciona, no podríamos tener el concepto de bien. Concepto. Si no hay concepto de bien, no hay voluntad como voluntad. Para que haya voluntad como voluntad, tiene que ser algo bajo la razón de bien. Lo que no puede suceder es que la voluntad constituya ella misma como voluntad la razón de bien, porque no hay voluntad si no hay razón de bien, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros tenemos, para que se pueda constituir la ley natural, por decirlo así, nosotros con la inteligencia, por decirlo así, determinamos, decimos, esto es decir, es constitutivamente emanar un verbo mental interior, decimos lo que es ley naturales también, cuando decimos no robar, cuando lo decimos interiormente, lo decimos, lo expresamos. De hecho, lo tenemos que tener expresado, porque si no yo podría decir, no me puedo llevar la copa a mi casa, tengo que tenerlo expresado, dicho de algún modo, ¿no? Es verdad que cuando lo expreso y lo digo desde algo que connaturalmente está en mí, y esto que está connaturalmente en mí lo está porque estoy inclinado, ¿no? Pero yo no podría, pero tengo que decir, no se puede robar, tiene que haber un verbo. La ley natural es un acto de la razón, y este acto de la razón es constitutivamente un decir interior, decimos, ¿no? Ley natural. Entonces, si para decir no puedo robar, no puedo mentir, etcétera, etcétera, no puedo, y no puedo porque es malo, o debo hacer esto porque es bueno, necesito el concepto de bien. Si no tengo el concepto de bien, esto no se puede. Por eso el concepto de bien, previamente a que sea algo del entendimiento práctico, se preexige para que pueda haber entendimiento práctico. No puede haber entendimiento práctico si no hay concepto de bueno. ¿Y cómo se constituye el concepto de lo bueno? Se constituye porque al tiempo que captamos algo y entendemos lo que es, nos sentimos connaturalmente inclinados a aquello porque nos perfecciona, porque tiene el carácter de perfecto y nos perfecciona. Y entonces tenemos el concepto de bueno. Si no tuviéramos este concepto, si no se diera así, el concepto de bueno tendría que ser del entendimiento práctico, tendría que ser constituido por el entendimiento práctico, pero entonces el entendimiento práctico constituiría lo que es bueno, diría lo que es bueno sin ningún fundamento previo, y por tanto, como dice Canals muy explícitamente, no habría ni obligación moral, todo se volvería un mero cálculo técnico práctico de resultados y eficiencias, pero ya no podría haber ninguna exigencia bien fundada o bien constituida. Vale. Entonces, supuesto que tenemos esto, ¿no? Lo primero que cae, perdón, 5 minutos, antes iba a decir. Vamos muy mal. Pero, supuesto que, pero vamos a ver, ya, supuesto que tenemos esto, dice, 4. Venga, 4. No,
puesto que tenemos esto, dice el texto, ¿no? Miren. De aquí que el primer principio de la razón práctica es el que se funda sobre el concepto de bien que primero no ha sido constituido ni cae bajo el entendimiento práctico, sino que, supuesto que lo tenemos, podemos ya, o puede haber ya, razón práctica. Y este es, bueno, es aquello que todas las cosas apetecen, cosa que sería imposible de formular si previamente al concepto de bien no estuviera ya uno inclinado. Porque si no estuviera ya uno inclinado, ya me dirán cómo se puede formular que bueno es lo que todas las cosas apetecen. Porque si no está inclinado, no se sabe lo que es esto de apetece, no hay tendencia de ello. Este es, pues, el primer precepto de la ley, el que se funda sobre esto. Lo bueno tiene que ser hecho y buscado, y lo malo evitado. Y sobre este se fundan todos los otros preceptos de la ley natural. A saber, que pertenezcan a la ley natural, como debiendo ser obrado, todo aquello que la razón práctica naturalmente aprende como siendo bienes humanos. Y porque lo bueno le dice razón de fin, y lo malo de lo contrario, de aquí que todas aquellas cosas a las que el hombre tiene inclinación natural, las aprende la razón naturalmente como buenas, y por consiguiente como debiendo ser buscadas en la acción, y las contrarias a estas como malas y debiendo ser evitadas. Este es un texto fascinante, maravilloso, profundísimo, ¿no? Todo aquello a lo que tiene el hombre inclinación natural. El orden de los preceptos es según el orden de las inclinaciones naturales. El orden de lo preceptuado por la razón práctica es según el orden de las inclinaciones naturales. Pero lo preceptuado es preceptuado por el entendimiento práctico, supuesto el concepto de bueno. Por tanto, podemos decir, el orden de los preceptos es según el orden de las inclinaciones naturales, pero aquello a lo que estamos naturalmente inclinados puede ser considerado en su bondad intrínseca como perfectivo del hombre y no solo como bueno porque determinado así por el entendimiento práctico. Es en este contexto, en este plan, es elemental, por decirlo así, donde uno dice, bueno, si Santo Tomás dice dos textos, uno que lo hemos leído, otro que no, pero Santo Tomás de aquí nos dice, ¿no? Toda ley tiende a esto, si este es el fin, si hay distintas inclinaciones naturales y todo el orden de los preceptos es según el orden de las inclinaciones, pero todo esto que está preceptuado por la ley se ordena en última instancia a esto. Parece que es como muy necesario, muy propio, muy connatural al hombre, como lo más básico, como aquello primero que está en el fondo, como una primerísima determinación de aquella inclinación a la felicidad y al bien que tiene, que el hombre está inclinado a la vida amistosa. En una conversación con el profesor Canales, que es muy particular, pero un momento él me decía, mira, los grandes misterios de la fe cristiana, el misterio de la Trinidad, sobre todo, pero él decía, podría ser el misterio de la Eucaristía, el misterio del bautismo, lo que se quiera, hablaba de los sacramentos, pero en este caso el misterio de la Trinidad, no pueden ser muy ajenos al hombre. Si son muy ajenos, si en el fondo son cosas, no decía que no pueden ser muy ajenos, decía que en definitiva vienen a expresar algo que al hombre le suena. Porque si no, no se podría de ningún modo entrar en relación con ese misterio. No tiene que ser una cosa tan ajena. Evidentemente que la vida sobrenatural es vida sobrenatural, pero si Dios se comunica a los hombres, tiene que comunicarles a los hombres apoyándose en aquello mismo que está en el hombre. No se le puede, lo que me decía, no se le puede hablar al hombre del misterio trinitario si el hombre no puede tener como de un modo connatural y primerísimo una cierta experiencia de lo que es esta Trinidad que ya está presente en el alma, de lo que es esta comunión de vida personal, etcétera, etcétera. Si no nos fuera connatural, el misterio trinitario sería sencillamente absurdo. Sería una cosa que no seríamos capaces de ver a qué viene. En el principio y como fundamento un Dios que es comunión de personas, que es uno y trino. Y como fundamento y como lo primero, una comunión. Lo uno es comunión de personas. Lo uno no es algo monolítico, pétreo, cerrado.
solitario. Lo uno es comunión de personas. Claro, con lo uno pétreo, cerrado, monolítico, aunque sea en subsistente intelección de la intelección, no se puede tener amistad. Pero lo uno que está en el fundamento y principio es comunión. No puede pensar, claro, reflejo de aquello en nosotros, reflejo lejano, si se quiere, de aquello en nosotros, a modo de inclinación, sin que esté preexigiendo nada de orden sobrenatural, es esta, por decirlo así, connatural inclinación a la vida amistosa. Si no está la connatural inclinación a la vida amistosa, no se entiende cómo el fin de toda ley es que se constituya la amistad, ya sea entre los hombres entre sí, ya de los hombres con Dios. Y ahora, lo último, 2 minutos. Bueno, 2. Y después hay una cosa que es verdaderamente notable. 2. De don Francisco Canales. Esto es un tema, ¿no?, que eran ciertas reflexiones. Por supuesto que lo que hemos dicho es también la reflexión sobre el bien que cae primero en el entendimiento especulativo, es para decir, antes de cualquier clase de ética, esto va por mí, pero uno podría reflexionar un poco sobre la vida amistosa, y después ordenar toda una serie de cosas que están en el hombre, de dinamismos, etcétera, etcétera, para poder empezar a decir qué cosas están bien y qué cosas están mal. Porque sin esto, es como si en el fundamento de todo tuviéramos que alcanzar nuestra perfección y el hecho de la vida amistosa fuera accidental a esta perfección, fuera ajeno, fuera... Entonces, mire, usted tiene que esforzarse todos los días por ser puntual, y tiene que no sé qué, y por respeto a los demás, y respeto a los demás porque no se sabe qué, respeto a los demás porque hay que respetarlos, para que en el respeto que les tengamos a los demás puedan mantenerse autónomos y también respetándonos a nosotros. Bueno, pero si al final no comemos juntos, por favor, esto no tiene gracia, ¿se entiende? Que al final no hay que ser puntuales porque hay que llegar pronto al almuerzo, ¿se entiende? Entonces, si no es por conversar con otros, se pierde un poco este dinamismo. Francisco Canales, en este artículo que está en esta obra, ¿no?, de Tomás de Aquino, un pensamiento actual y renovador, y titulado La ordenación de la persona a asemejarse a Dios, fundamento de la moralidad humana, dice, en una síntesis notable, verdaderamente magnífico, y que es una mirada muy superior a este problema. Dice, lo voy a leer al revés, no al revés en árabe, sino al revés. Dice, como Dios, bien infinito difusivo de sí mismo, por su amor, como Dios, bien infinito difusivo de sí mismo, por su amor, infunde y crea la bondad en las cosas, es superior a lo que en mí es supremo. Parafrasea a San Agustín, pero como Dios, por su amor infunde y crea la bondad en las cosas, Santo Tomás, es superior a lo que en mí es supremo, San Agustín. Y después dice, y como Dios es lo más íntimo a mí que yo mismo, y como Dios es lo más íntimo a mí que yo mismo, según el orden de las inclinaciones naturales, es el orden de los preceptos de la ley natural. Dios crea, infunde su bondad en las cosas, por eso es lo más íntimo a todas las cosas. El ser es el efecto propio de Dios, y como el ser es el efecto propio de Dios y la causa tiene que estar conexa con su efecto, Dios está en lo más íntimo de todas las cosas. Es más íntimo a mí que yo mismo. Pero como es más íntimo a mí que yo mismo, todo el dinamismo operativo que hay en mí, que surge, digámoslo así, de su presencia en mí, aquella por la que yo, por decirlo así, participo del ser divino, por eso, según el orden de las inclinaciones, es el orden de los preceptos de la ley natural. Podríamos decir, necesariamente, así como Dios, uno y trino, principio y fundamento de todas las cosas, liberalmente ha dado, cuando nos ha causado a nosotros, ha puesto en nosotros un dinamismo para que en última instancia, como decían estos textos que leíamos de Canal, busquemos nuestra perfección, pero busquemos nuestra perfección que no es otra cosa sino asemejarnos a Él, asemejarnos al bien divino, de tal manera que esta semejanza no la podamos tener si no comunicamos también nosotros esta perfección. Y si no la comunicamos de manera que tengamos como término al que se lo comunicamos, un viviente que sea digno de una comunicación de aquello mismo que nosotros íntimamente poseemos, que es necesariamente otro ente personal. Podríamos decir, citando ese texto,
por la inmanencia y presencia de Dios en nosotros, por la participación de su ser en nosotros, estamos constituidos por un dinamismo que radical y originariamente nos inclina a la amistad y que es el que garantiza y posibilita el desarrollo y crecimiento de toda nuestra vida humana en el orden de los ámbitos. ¿Para qué? Para, mediante el hábito, consolidar la libertad y con la libertad consolidada poder asegurar la entrega firme y estable de nuestra vida a los otros, que es como aquello constitutivo de la amistad, buscando siempre el bien de los otros. Me callo porque me pasé de hora y de todo. Perdón. Muchas gracias al profesor Antonio Amado. Ciertamente valió la pena que las fechas fueran estas, precisamente para poder conversar con él. Ahora tenemos unos minutos, 15 minutos, para pues tomar un café bien calentito o algo un poco más fresco aquí en el patio de la institución, con la intención de que sea una excusa para hablar de lo justo y de lo injusto.